Entonces, vamos hoy a hablar un poco de la relación que los sistemas de información geográfica, los elementos de la cartografía, todo el enfoque que ya hemos venido abordando en el curso, implica revisar el enfoque sistémico desde una perspectiva territorial. Entonces, ese enfoque ecosistémico viene de el enlace que tiene la estructura territorial de la planificación y la multicausalidad recíproca. ¿Eso qué quiere decir? Que hay diferentes formas e interpretaciones en que se puede mirar este enfoque sistémico. En el caso de los estudios o los análisis que se hacen desde la información geográfica. La información geográfica tiene diferentes concepciones, ya nosotros las hemos explicado. Queremos demostrar, presentar una información de un lugar determinado. Y para eso necesitamos conocer la imagen de ese territorio. Y a veces esa imagen de territorio puede ser abstracta o puede ser definida por unas hipótesis o por unos lineamientos. ¿Cómo podemos nosotros interpretar estas imágenes? Ya nosotros hemos venido haciendo un recorderis, que lo pueden ver en la grabación, de algunas imágenes desde la universidad, de los procesos de transformación espacial que viene teniendo ese sector aledaño o vecino a nuestra universidad. Nosotros ahora mismo nos encontramos en casa o algunos en sus lugares de trabajo, pero no podemos todavía acceder a la universidad por las cuestiones de la pandemia. Pero aquí hemos visto una serie de imágenes y fotografías que nos conectan un poco con esa realidad que dejamos de ver hace más de un año y que encontramos que estas transformaciones territoriales tienen múltiples causas que es necesario revisar y que también existen algunos soportes para analizar y llevar a mapas, llevar a analizar en esos sistemas. ¿Y qué viene haciendo o qué se viene haciendo desde el punto de vista conceptual? Se vienen estudiando las partes, pero el conjunto y también el entorno. Esa sumatoria implica que el entorno que acabaron de ustedes observar tiene múltiples causas en las cuales se encuentran de esa manera, ven esa imagen. Yo creo que todos logran identificar cuál es esa imagen, ¿cierto? Y de dónde es esa imagen. Si la logran identificar, si logran identificar esa imagen, vamos a empezar a analizar, vamos a empezar a revisar desde el punto de vista de los sistemas de información geográfica. Implican que se han venido transformando porque las partes, el conjunto y el entorno también tienen una historia y también tienen un espacio. Y eso es lo que, digamos, en las novedades que hay en materia de investigación de estos enfoques, le podemos llamar como la geohistoria. Y la geohistoria implica meterle un poco también de información de lo que era geológicamente este espacio. Y este espacio ha venido transformando, como lo indican este tipo de mapas, y que incluso en el periodo del Holoceno, que es el periodo más cercano desde el punto de vista geológico en cuando empezó a configurarse este espacio, indica las diferentes salidas del Magdalena. El río Magdalena siempre ha estado de manera, digamos, permanente influenciando esta zona, y estas zonas geológicamente son muy jóvenes desde el punto de vista físico geomorfológico. Eso quiere decir que están en constante cambio y en permanente modificación. Y eso desde el punto de vista espacial indica que los mapas o la información que se van a hacer tienen que tener en cuenta estos detalles. Y además las obras, las intervenciones, todo lo que se haga sobre el territorio tienen que tener en cuenta esa base. Y esa base es fundamental porque, por ejemplo, aquí, si le damos al enlace, podemos encontrar en esta base de datos del Banco de la República
una serie de estructuras cartográficas o sistemas cartográficos antiguos. Yo me voy a detener en una consulta de un mapa antiguo del Departamento del Atlántico, donde están algunos de los caminos más antiguos o lo que antes se llamaba carta geográfica, y para que ustedes puedan señalar cómo anteriormente era vista o era visualizada las imágenes sobre el territorio en que nos encontramos nosotros. Si logran ver la imagen. Sí, profesor. Bueno, perfecto. Este es la zona norte del Departamento del Atlántico. Aquí ven que Barranquilla, y nosotros aquí vemos en una línea, si logran ver mi cursor, ¿cierto? Lo que era el... ¿Sí? Sí, profe, lo estamos viendo. Bueno, ustedes logran ver aquí una línea punteada o con unas señales blancas, que era la antigua línea del ferrocarril entre Barranquilla y Puerto Colombia. Quizás estos son los dos hechos desde el punto de vista de la infraestructura y como los hitos principales del desarrollo de toda esta zona. La ciudad de Barranquilla en su conjunto como escenario urbano regional, intercambio del comercio a través de toda esta zona de navegación fluvial con el río Magdalena, y lo que fue la conectividad de este importante espacio de recepción y también de salida de productos, que fue como el primer espacio de comercio exterior que tuvo este país después de ser una colonia. Entonces estas zonas han sido transformadas de manera vertiginosa, y vamos a ver más fotos y planos antiguos de lo que fue esta zona, pero miren el resto. Si nos vamos bajando encontramos caminos, encontramos poblaciones, encontramos diferentes concepciones del espacio en el cual nosotros aquí podemos ver que hay una imagen del territorio, pero de pronto muy elemental, pero para la época era una forma muy importante de buscar estos escenarios para poder generar información. ¿Información para qué? Información para poder organizar ese territorio. Ese territorio que era el norte o la zona norte, y acá por lo menos encontramos algunas explicaciones en la leyenda, que son los distritos cabeceras de circuitos notariales. Miren que antes no eran por municipios, sino por circuitos notariales, distritos donde hay jueces de circuito, colegios y 3 escuelas en cada, para cada sexo. Distritos con escuela para cada sexo, corregimiento de escuela rural, corregimiento de escuela alterna solamente, y aquí vemos los puntos que señalan que hay en cada uno de esos mapas. Y vemos ahí en adelante carreteras de servicio con líneas telefónicas, carreteras telefónicas solamente, líneas telefónicas, carretera en proyecto, límites con Bolívar, ferrocarriles, bajos, numerosos sonares y distritos con escuela para cada censo. Y digamos, la posición geográfica. ¿Quién hizo esto? Modesto Rivera. Y aquí están las cartas de referencias de los autores de toda esta geografía, que va desde 1895 con Federico Simons, el oficial naval, la Carta Marítima Oficial de Washington de 1896, y la nueva geografía de Vergara y Velasco. Es uno de los materiales bibliográficos y geográficos primigenios, y digamos, militar ha sido como, o fue el padre de la geografía, digamos, colombiana, junto con Agustín Codazzi, en donde ambos desarrollaron toda la dinámica alrededor de la cartografía del país, pero en especial Vergara y Velasco hicieron más énfasis en el territorio del norte de Colombia. Aquí está la escala a 30 metros, la escala que se utiliza del mapa, y ven cómo es una representación importante del desarrollo de la cartografía a nivel histórico.
Aquí ustedes pueden seguir consultando estos materiales que están disponibles en la web, en la página del Banco de la República, no solo del Departamento del Atlántico, sino también todas las colecciones que hay en torno a la cartografía histórica. Esta sesión de cartografía histórica pueden encontrar diferentes mapas, diferentes explicaciones y en general pues les puede servir a ustedes como de material general para información secundaria. Voy a regresar nuevamente a la presentación para algunos mapas que se han extraído de este programa. Aquí está un mapa general de lo que fue el territorio que encontraron los españoles, como la Nueva Granada, ese territorio vasto que aún todavía no tenía tanta importancia dentro de el desarrollo colonial y después con el transcurso de los años fue teniendo. Aquí vemos otro mapa de lo que era la Nueva Granada, todo el territorio nacional, incluyendo Panamá, la costa de Misquitos y toda la zona de gran parte importante del Amazonas, del Ecuador. Y entonces aquí vemos que la reconfiguración de ese territorio fue cambiando a medida que fue pasando. Aquí también encontramos otro tipo de mapas. Estos son ya unos mapas técnicos que tienen que ver con el proyecto de exploración con fines prácticos de Ernest Trevelyan, sobre todo de la Sierra Nevada para el desarrollo de para el desarrollo del comercio, sobre todo de la Sierra Nevada y sobre todo el comercio del café. Es un mapa de 1919 y muestra, además de la Sierra Nevada, gran parte de lo que es el departamento del Atlántico. Este tipo de cartografías también le permitían a exploradores y sobre todo a comerciantes que seguían o que buscaban en estas zonas la importancia del desarrollo de actividades económicas como el cultivo del café. Si se dan cuenta que hay un polígono donde señala el mapa que es la zona, digamos, importante para el desarrollo de esta actividad y la posible conexión importante, sobre todo de ferrocarriles, para el desarrollo de lo que fue la industria bananera o los orígenes de lo que fue toda la industria bananera, junto con esa zona importante para el desarrollo de la explotación de café, sobre todo en esta zona del Magdalena. Si seguimos más adelante, encontramos ya mapas descriptivos, elaborados inclusive a mano, pero a partir de descripciones técnicas. Este, por ejemplo, de Gibbon y Fathers, en 1966, comprende la información de lo que fue el delta del Magdalena desde 1780. Aquí está Barranquilla, como lo podemos señalar en el puntero rojo, la línea del ferrocarril como punto de referencia hacia Puerto Colombia, y nosotros vemos aquí una serie de líneas oscuras que corresponden a la línea de costa de lo que fue para esa época, en 1780, lo que era la línea litoral y la serie de islas. Miren que el delta del Magdalena no era solamente una desembocadura, sino lo que dicen varias bocas. Encontramos acá que está Bocas de Ceniza, la Boca Grande, la Bocas de Salán, el Caño Clarín, y todo este sistema del delta fue transformado, fue cambiado, fue, digamos, modificado de manera en la cual la razón fue darle un encauce a un canal navegable para poder y permitir generar el desarrollo de la navegación. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor. Ah, bueno, perfecto. Sí, porque hay unos ruidos acá afuera y de pronto no sé si me escuchan o se interrumpe el sonido. Bueno, voy a seguir. Entonces miren que estos sistemas, como ustedes pueden estar viendo, aquí hay una información de 1935, que es la línea de referencia cuando se empezó a construir los tajamares de Bocas de Ceniza. Si se dan cuenta, la línea de 1935
Es un croquis de lo que es más o menos es actualmente la desembocadura. Antes de ese croquis ya miren la transformación. Miren la transformación, miren lo que era, miren cómo era este sistema y era un sistema bastante interesante. También vemos en esta misma sintonía este tipo de escenarios o cartografías o espacios en donde se señala el ferrocarril como un punto de partida para el desarrollo de todo este sistema. Y miren, por ejemplo, ya no hay tantas islas, sino ya van disminuyendo y va cambiando la morfología hacia 1923. Y miren que hay un proceso en el cual estas dinámicas dependen mucho también de la información que se recoja. Y eran mapas rudimentarios. Miren la diferencia de este mapa con este mapa, que van teniendo, digamos, no van teniendo esa misma calidad de información, o si lo trasladamos a nuestra era, en la cual aquí no tenían GPS, los materiales o la información era muy, como decimos ahora, al ojo, pero sí habían puntos de referencia, y esos puntos de referencia eran los lugares, los centros poblados, los arroyos, los relieves, o alguna característica importante del suelo, que es lo que nosotros en el paisaje vamos a observar. Y aquí en este mapa hay muchas más de esas características. Hay sistemas de lagunas, manglares, por ejemplo, está la vía del ferrocarril, los caminos antiguos, las zonas de lomeríos, y ustedes pueden ver acá abajo un perfil muy interesante de lo que era la zona. Este es un perfil de Cenizas y Puerto Colombia según Vergara y Velasco, un dibujo muy interesante en la cual se ve cómo el Magdalena entra hacia la zona de la desembocadura y donde ya se estaban trazando las líneas y ejes de lo que iba a ser ese canal navegable. Entonces, este tipo de geografía fue transformándose, inclusive miren cómo el muelle de Puerto Colombia era protegido por una espiga litoral o por bancos de arena, el famoso o la famosa Isla Verde, que en realidad ha ido corriéndose por efectos de la deriva litoral que generó la construcción del canal, y es donde está actualmente la zona de Puerto Velero. Entonces, todos estos cambios implican una revisión muy interesante a propósito de lo que recientemente hemos estado escuchando sobre el informe de algunos expertos internacionales sobre el tema del cambio climático y sobre unos indicadores y un atlas interactivo que vamos a ver más adelante sobre cuáles son las zonas en el mundo que en el 2050, si no cambiamos nuestras condiciones y no frenamos el proceso y el consumo de combustibles fósiles en el 2050, muchas de estas zonas van a estar debajo del agua, inclusive nuestra ciudad y la mayoría de ciudades costeras en el Caribe colombiano van a ser las más afectadas. Miren cómo esta transformación en los últimos 80 años se ha dado en un espacio tan cerca como el nuestro. Y uno se pregunta, si esto ha pasado por la actividad antrópica, ¿qué puede pasar ahora que se viene el cambio climático? ¿Y qué hacer? ¿Cómo, digamos, eh, todos estos elementos habría que revisarlos mucho más a fondo? Acá otro mapa muy parecido a la zona, el mapa de los bancos. Por ejemplo, este es un punto de referencia para los expertos en cambio climático que vienen trabajando cómo se ha transformado. Este es el muelle de Puerto Colombia, este es el municipio de Puerto Colombia, este es el Cerro Nisperal y esto es Salgar. Miren que esto es 1911. 1911, exactamente hace 111 años, 110 años. Entonces miren cómo es el plano hidrográfico de esta zona para que se hizo los levantamientos en la cual esto empezó a cambiar, a transformarse por esa deriva litoral que implicó la transformación de este tajamar de bocas de ceniza. El encauce de la desembocadura del río de manera antrópica generó mayores sedimentos sobre esta zona. Y esa acumulación de sedimentos, y miren lo que es ahora Mallorquín. Mallorquín no existía.
Mallorquín no existía, no había ninguna ciénaga de Mallorquín, no había nada alrededor de Mallorquín. Y Mallorquín ha sido el resultado de una casi como un desastre ecológico, que sin querer queriendo produjo una obra de infraestructura y que ahora pues se considera como un espacio ambiental, que eso pues hay que como revisar un poco qué tan ambiental es esta zona. Y vemos que el Delta, o la ciudad Delta, y esta es una imagen tomada de un proyecto que se llama Diamante Caribe, que fue liderado por la Fundación Microsoft. Profesor, disculpe, Sí, profesor, con el tema de la construcción en Mallorquín. yo voy a continuar aquí con estos elementos que ya nosotros hemos visto, que hemos ido analizando de esta transformación, de que ya no es solamente alrededor del delta, sino que el delta se está pensando también como una unidad regional. Y miren que en este proyecto de CityLand, de Microsoft y la Fundación Metrópolis, llamado Diamante Caribe y Santander de Colombia, integran el delta Caribe con Cartagena, teniendo en cuenta las características geomorfológicas que ya vimos. Miren que no es coincidencia que los espacios o las teorías alrededor de las diferentes desembocaduras del Magdalena hayan estado, obviamente, por su desembocadura actual, por la Ciénaga Grande de Santa Marta, por esta zona del Canal del Dique, inclusive toda esta zona del Guájaro, el Luruaco y el Totumo tiene cierta conectividad con lo que algún momento fue esa teoría o es esa teoría que está siendo replanteada o todavía no hay nadie que la haya reformulado y, y entendido, pero por lo menos sí hay una dinámica que desde el punto de vista de los sistemas implica que estamos conectados ante una región que está en permanente transformación y cambio. Si ven casi todo el Caribe, incluido con algunas zonas importantes de Venezuela y los Santanderes, inclusive Medellín, donde es importante esa zona estratégica como sistema urbano. Y ese sistema urbano viene cambiando y viene integrándose en interdependencia. Por ejemplo, hay productos que hay productos que se consumen en Barranquilla que dependen de Bucaramanga y Cúcuta. Como por ejemplo, el tomate, la cebolla viene de esta zona. Si se corta la comunicación, no tenemos ni tomate ni cebolla para hacer los huevos revueltos que comemos en el desayuno. Por ejemplo, toda esta zona del Magdalena hay una explotación de petróleo y de carbón, perdón, de petróleo y de gas. Toda esta zona de petróleo y gas depende, por ejemplo, las regalías que nos llegan a nosotros, a los investigadores para hacer nuestras investigaciones. Entonces es como paradójico y contradictorio el modelo que nosotros estamos siguiendo y que permite entender que la lógica del proceso es mirar cómo hacemos unos territorios cada vez más sostenibles y miramos cuáles son las potencialidades de cada territorio sin afectar al otro. Entonces vemos que hay una complejidad del territorio, digamos, en el cual nos encontramos, y es donde me quiero detener aquí en unos análisis muy puntuales. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia, donde yo hice mi posgrado en estudios urbanos regionales y donde, digamos, perfeccioné un poco esta técnica que les estoy presentando aquí en este curso, es que Colombia es un país de contrastes y este es uno de los contrastes más singulares, el comparativo de la población rural frente a la población urbana. Aquí vemos un mapa general de Colombia a la escala y vemos en azul que son los municipios en Colombia donde la población rural es mayor a la población urbana. Entonces esto aquí ha generado un debate. Yo siempre creía que Colombia era un país urbano en términos cuantitativos y demográficos, y obviamente hay mayor población urbana que población rural, pero la primacía de los territorios o de los procesos de organización espacial dependen del municipio o dependen de las unidades municipales, que es como los territorios base. Y el análisis que implica esta diapositiva, esta imagen, es que nos encontramos en un país donde hay, ¿ustedes qué ven? ¿Predomina el gris o predomina el azul?
Azul. ¿Qué dicen el resto? Detengámonos unos minutos analizándolo. Es interesante revisar cómo un país como Colombia, donde predomina cuantitativamente la población urbana frente a la población rural, esa teoría puede ser replanteada o revisada o analizada desde el punto de vista socioespacial cuando encontramos que la población rural en estos municipios es mayor a la población urbana. Aquí es donde es importante que dentro de la teoría de sistemas y dentro de los sistemas de información geográfica se integre la información. Y la información integral implica un análisis de fondo. Y ahí es donde me gustaría escucharlo, me gustaría que hicieran preguntas, inquietudes. No importa que se sientan perdidos o que no se sientan cómodos, pero por lo menos, ¿qué les dice esta imagen? El color rojo comprende esas poblaciones donde hay mayor cantidad de población por encima de los 100.000 habitantes, es decir, población urbana o población que significa que tiene una jerarquía dentro de esas dinámicas relacionales en todos esos procesos urbanos. En azul están los planes básicos, municipios que están entre los 100.000 y los 50.000 habitantes. Son municipios con cierto relevo, digamos, regional importante, con ciertas actividades, pero en gris están los que impulsan o desarrollan esquemas de ordenamiento territorial, que son los grises, que son las unidades del ordenamiento. Entonces aquí vemos cómo hay una inversión a los procesos de intervención de un espacio que está fundamentado en territorios sencillos, en territorios básicos, en territorios dispersos, en territorios donde la concentración de la población no depende de una cabecera urbana principal, sino de diferentes espacios en los cuales se engloban unas interdependencias. ¿Y qué pasa aquí? Que esas interdependencias a veces no se conectan con los rojos, que son los espacios que tienen mayor relevancia a nivel, digamos, espacial por su posición, porque tienen servicios, porque tienen conectividad, porque hay más concentración de actividades. Entonces, queremos decir que aún se puede cumplir la teoría que este es un país centralizado. ¿Y dónde está la descentralización o dónde están esos procesos? Y es lo que, en teoría, los sistemas logran analizar en términos de presentar este tipo de información de manera gráfica y de establecer unas condiciones teóricas y conceptuales de lo que podemos ver. Acá, por ejemplo, nosotros vemos un mapa ligado principalmente a lo que son información de ejes viales y tramos relacionados con zonas navegables y en la cual se pueden crear isocronas. ¿Isocronas qué son? Ya vamos a ver qué son unas isocronas. Por ejemplo, aquí vemos vías pavimentadas, carreteras de segunda o más carriles. Vía pavimentada, carretera angosta. Vías sin pavimentar, caminos, senderos y tramos navegables. Si echamos un zoom, miren dónde se concentra la cantidad de vías pavimentadas.
casi todas conectando ejes centrales, un eje central con otro eje central. Pero miren las zonas que están más dispersas. Su eje de comunicación son tramos navegables e inclusive ni siquiera hay vías pavimentadas. Y eso obedece a las razones geográficas del país, pero también obedece a tener en cuenta otras formas de ordenamiento, como tener en cuenta ese ordenamiento que se puede hacer de unas cuencas hídricas o de unas zonas navegables importantes para la generación, porque no vamos a meter una carretera al Amazonas porque sabemos que esa carretera, el monte o la selva se la va a tragar, o por lo menos eso implica talar, ¿no?, una cierta cantidad de árboles. Pero si implementamos una flota navegable por esta zona o estos ríos, pues puede ser mucho más competitivo conectar de un lugar a otro. ¿Y qué hace la isócrona? Generar interdependencias, por ejemplo, en este tipo de imágenes. ¿Qué son las isócronas? Son estos detalles en los cuales se pueden generar unos tiempos de desplazamiento desde las cabeceras municipales a las ciudades capitales. Y miren aquí cómo está conectado, obviamente, esos lugares céntricos que ya hemos visto, sobre todo cabeceras departamentales, cabeceras municipales y corregimientos departamentales. Si ven, las zonas más conectadas son esos espacios que implican una condición de centralidad. Y si vienen del Amazonas, miren las zonas en donde son las zonas navegables, por ejemplo, donde se concentran esas mayores actividades. Y miren las zonas céntricas, si vamos al Caribe, las zonas principalmente conectadas por vías, es donde hay una conexión de desplazamiento en horas. ¿Qué son este tipo de desplazamientos? Desplazamientos en automóvil o en vehículos para hacer ciertas o ofrecer ciertos servicios. Por ejemplo, en una hora, entre 1 y 2 horas, entre 2 y 3 horas, entre 3 y 4 horas, hasta llegar a mayor a 10 horas. Las zonas en rojo son las que hay mayor tiempo de desplazamiento. Esta misma información se puede cruzar de manera avanzada y nos puede dar una información mucho más detallada, como por ejemplo, esta información que vamos a ver ahora en internet. Ustedes en una página pueden ver la página, ¿cierto? Podemos buscar COVID-19 Barranquilla. Esta página es muy interactiva. Búsquenla por este enlace, Experiences Archive. Le damos clic, vamos a ver qué tan actualizada está. Este es un entorno muy interesante que puntualiza lo que está pasando con el COVID en la ciudad. No sé qué tan actualizada esté. Vamos a ver, mire, se despliega un sistema de información geográfica. Teníamos que revisar las fechas. Esperemos un momentico que se cargue. Aquí ven un mapa de la ciudad interactivo de manera de la red. Aquí está. Pueden ver los barrios que reportan casos activos de coronavirus mayor a 12 y los barrios que reportan entre 6 y 12, entre 2 y 6 y entre 1 y 2. Esa es la información que aparece ahí. 1.664 fallecidos y 5.000, activos y 5.367 fallecidos. Entonces, ¿cómo verificamos nosotros que este dato corresponde al dato en qué cifras? Aquí hay diferentes pestañas en la parte de abajo en donde presenta casos activos. ¿Cuáles son los casos activos? Los casos históricos, las estadísticas, que son los recuperados, los que están en casa, los hospitalizados, los que están en UCI y los fallecidos. La capacidad hospitalaria, es decir, los hospitales en donde se encuentran las atenciones, las camas disponibles, las camas COVID, a fuente 28 de julio. Ya esto está bastante viejito. Vamos a ver la densidad, que es lo que me interesa, que esto sí se utiliza isócrona. Como pueden ver,
Aquí tenemos un mapa de, por ejemplo, estos son los casos activos. La densidad corresponde a un isócrono de la cantidad de casos activos a 2 de agosto. Esto también está bastante desactualizado, es decir, no se está actualizando tanto como era el año pasado, que eran datos hasta de un día anterior. Miren, del 2 de agosto los casos, la densidad de los casos activos, es decir, en el espacio donde se ven más naranjas es porque hay mayor cantidad de casos activos. Por ejemplo, en el caso de casos activos en casa, miren los que se encuentran en casa, la mayor densidad se encuentra en cada uno de estos espacios. Si nos vamos a casos en UCI, obviamente que los puntos se ven donde están las UCI ubicadas en la ciudad. Y el caso de fallecidos, lamentablemente está casi todo en la zona del suroccidente, del área metropolitana y el oriente, donde están los casos de mayor de fallecidos por COVID a agosto 2 del 2021. Entonces son análisis, y aquí están análisis generales, y ustedes pueden precisar por cada barrio, qué está pasando en cada barrio, y así sucesivamente podemos nosotros hacer un análisis general de lo que sucede en este caso de los casos COVID, por ejemplo. Seguimos acá en la presentación para explicar más detalles. Aquí en la isócronas, le quise mostrar un ejemplo de isócronas para que entiendan que la importancia que tiene este tipo de información o este tipo de análisis en los análisis de datos y en la información general que se tiene para generar este tipo de datos y mapas en los cuales se requieren unos sistemas, unos entornos que ya hemos visto y que vamos a profundizar también más adelante. Entonces el territorio debe considerarse como un conjunto indisociable en que participa por un lado cierta combinación de objetivos geográficos, naturales y sociales, y por otro la vida que los anima, es decir, una sociedad en movimiento. Nosotros los seres humanos como tal, y existe dentro de esa nueva forma una forma en la cual emerge otro nuevo paradigma que pasa en un primer momento con lo político administrativo, las regiones biogeográficas, los espacios sociogeográficos o las nuevas dimensiones del urbano regional. Esto en forma de pregunta son 4 elementos que son indispensables para mirar qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando en esas dinámicas. Y esas dinámicas implican una revisión de ese enfoque sistémico que estamos viendo, que parte de la noción del sistema como un conjunto de elementos y atributos mutuamente interdependientes, dirigidos a la consecución de un conjunto determinado de objetivos y fines, representando una historia y representan rasgos de totalidad. En ese sentido, un esquema de esos enfoques sociosistémicos o ecosistémicos implica mirar el nivel de lo institucional, el nivel de lo ecológico y el nivel del humano. En el caso, por ejemplo, de referencias territoriales relacionadas con pesquerías y ordenamiento o manejo. Aquí miren cómo hay una variable que está más centralizada al enfoque de estos tres elementos ecológicos, humanos e institucionales para un manejo enfocado solamente en las pesquerías o en las zonas pesqueras o en las zonas donde hay importancia pesquera. Pero cuando le damos importancia a la sustentabilidad, por ejemplo, de los niveles de vida, prima el desarrollo del humano. Pero cuando se enfoca mucho más en lo ecológico, se hace un manejo basado en ecosistemas. Y eso, lo que quiere el enfoque basado en ecosistemas, en los socioecosistemas o en lo socioecológico, implica una mirada más allá de impulsar lo institucional, darle un avance a lo ecológico y crear también unas posibilidades desde el punto de vista del humano. Esto, según la FAO, es una explicación general de lo que la teoría del sistema puede aplicar en un entorno común, en un entorno costero, por ejemplo.
Pero ¿qué pasa cuando profundizamos que esos sistemas o esa teoría de sistema parte de una totalidad y es una visión global? Y eso nos permite entender que deben existir unos rasgos básicos, y esos rasgos básicos implican una historicidad, es decir, el estado del sistema que explica por la dinámica histórica seguida, es lo que ustedes están revisando en el material relacionado con cartografía, que ya algunos han venido leyendo, y dos, la interrelación dialéctica entre elementos y atributos, que son lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de este curso. Entonces, a medida que vamos avanzando, aquí encontramos unas territorialidades. Volvemos otra vez al caso del Departamento del Atlántico. Ya está con un enfoque mucho más sociogeográfico o histórico-geográfico. Un mapa basado del censo de 1777 del Partido de Tierra Adentro y que adaptó José Agustín Blanco como la idea del territorio de lo que era el Partido de Tierra Adentro o actual Departamento del Atlántico. Ya vimos un mapa desde el punto de vista técnico que reposa en los archivos del Banco de la República y que ahora vemos uno más desde el punto de vista historiográfico. Vemos los diferentes pueblos y poblaciones que eran importantes dentro de esta zona. Pero cómo fue cambiando este territorio, y eso pasa fundamentalmente de lo que es el sistema territorial. Y el sistema territorial es un todo y las partes. Y ese todo y las partes implica mirar el medio físico, revisar el marco legal e institucional, revisar los sistemas de infraestructura y poblamiento, y luego también analizar los componentes de la población, las actividades de producción de consumo y relación social, en fin, toda una serie de esquemas que implican una revisión detallada de lo que es el sistema. Pero el sistema también implica una construcción social y es la expresión espacial del estilo de desarrollo de una sociedad. Y es donde hay un marco general o legal e institucional en donde contiene la población, las actividades y el medio físico. Con esto quiero cerrar aquí esta parte del curso para darles opción a ustedes para que puedan participar, intervenir si tienen alguna pregunta.